Hace un lustro que enterré a mi marido. Mes tras mes, con una puntualidad religiosa, giraba $200 a mis suegros para saldar una vieja cuenta pendiente. Un día cualquiera, la vecina del piso de abajo me soltó una bomba. Deja de enviarles dinero y échale un ojo a la cámara de seguridad. Al día siguiente, revisé las grabaciones. Lo que se reveló ante mis ojos en aquella pantalla me dejó de piedra, completamente helada. El hedor a yeso, desconchado, mezclado con la peste de unos desagües que llevaban años sin limpiarse, me golpeó en cuanto apagué el motor de mi viejo coche a los pies del edificio. Aquel bloque de ladrillo visto había sobrevivido en las entrañas de Chicago durante más de 70 años, tan ajado y moribundo como las almas que se consumían lentamente en su interior. Eché el seguro a mi sedán, color vino cerca de la esquina, justo en el lugar donde una mancha de pintura roja marcaba el territorio que había ocupado durante los últimos 5 años. Era el día 5 del mes, la fecha marcada en la que yo, Kesha, una viuda de 32 años, debía cumplir con la penitencia de pagar la deuda de mi difunto esposo. 5 plantas sin ascensor. Me acomodé el bolso mientras mi mano rozaba, casi por inercia, el abultado sobre que llevaba en el bolsillo interior. $200. Una propina insignificante para los ricos, pero que suponía una sexta parte de mi mísero salario. Dinero que podría ir para la leche de Malik, para sus clases de apoyo o para las cuotas de la liga de baloncesto. Hace 5 años, para que Marcus pudiera irse a trabajar a los campos petroleros de Dakota del Norte, sus padres liquidaron todos sus ahorros de jubilación, un total de $12,000, y se los entregaron. El día que Marcus murió, su madre me señaló con dedo acusador, culpándome de que su hijo se hubiera marchado de casa para acabar perdiendo la vida, dejándolos a ellos, 2 ancianos, con una mano delante y otra detrás. Me coaccionó para que asumiera la responsabilidad de reembolsar aquella suma, fraccionada en pagos de $200 mensuales durante 5 años. Apreté los dientes y acepté, tomándolo como un último acto de amor hacia mi marido y el precio a pagar por criar a mi hijo en paz. El hueco de la escalera era un pozo oscuro y profundo, apenas iluminado por rayos raquíticos que se colaban por el tragaluz sucio. El eco de mis pasos resonaba en las baldosas gastadas. Clac, clac, clac. Cada peldaño pesaba 1 tonelada. En el primero, el conserje tenía la radio a todo volumen, como siempre. En el segundo, un tufo a judías rojas quemadas se escapaba de la cocina comunitaria. En el tercero, una parejita joven discutía a pleno pulmón por la subida de la factura de la luz. Al llegar al cuarto, el silencio se hizo sepulcral, y el quinto, dominio de mis suegros, era otro mundo, envuelto en una calma que ponía los pelos de punta. Me detuve en el descansillo de la 5ª planta, secándome el sudor de las sienes. Sentía una opresión en el pecho, y el corazón me latía desbocado, no solo por el esfuerzo, sino por esa vaga sensación de malestar que siempre me invadía frente a aquella puerta de hierro pintada de un azul desconchado. Apartamento 504, la casa de los padres de Marcus. Di 3 golpes secos y claros con los nudillos. Toc, toc, toc. Silencio absoluto. Sabía que estaban dentro, nunca salían a ningún lado. Elijah, mi suegro, estaba comido por la artritis, y Viola, mi suegra, vivía quejándose de jaquecas y mareos. Ambos vivían como sombras en aquel apartamento de 55 metros cuadrados, con las persianas bajadas y el cerrojo echado día y noche. Volví a llamar, esta vez con más fuerza. Papá, mamá, soy Kesha. Pasó casi 1 minuto hasta que oí el arrastrar de unas pantuflas al otro lado. El sonido del cerrojo, al descorrerse, fue seco, como el chasquido de los huesos de un anciano. La puerta se abrió apenas una rendija, lo justo para que asomara un rostro arrugado y avinagrado. Era Viola. Apenas pasaba de los 60, pero aparentaba tener muchísimos más. Sus ojos, hundidos en unas cuencas oscuras, miraban con recelo, como si temiera que alguien fuera a robarle el alma. No abrió la puerta del todo. Mantuvo la cadena de seguridad puesta, levantando una barrera gélida entre su mundo y el mío. ¿Eres tú? Su voz carecía de cualquier emoción.
Sí. Hola mamá, vengo a traer el dinero del mes. Traté de mantener la sonrisa, aunque sentía los músculos de la cara tensos como cuerdas de violín. Ah, dámelo, dijo con brusquedad. Abrí el bolso a toda prisa y saqué el sobre que ya llevaba preparado. Se lo ofrecí con ambas manos a través de la estrecha abertura. Aquí están los $200 de este mes para que compréis vuestras medicinas. Viola sacó una mano huesuda, surcada de venas azules, y me arrebató el sobre con la velocidad de un ave de rapiña. Sin contarlo ni mirarlo, se lo embutió directamente en el bolsillo de su bata de estar por casa. El gesto fue tan mecánico y decidido que me sentí como una extraña morosa, no como su nuera. «Malik, ¿está bien?», preguntó sin mirarme a los ojos, desviando la vista hacia las escaleras detrás de mí, como si vigilara por si subía alguien más. «Sí, está fenomenal. No para de preguntar por sus abuelos. Este fin de semana, si queréis, puedo traerlo para que pase el día con vosotros. Ya casi he terminado de pagar la deuda. Me gustaría que os sintierais más cómodos con él». Al oír eso, a Viola se le avinagró el gesto y sacudió la mano nerviosa. «No, no. Tu suegro tiene la pierna fatal y yo tengo jaqueca. Un crío en casa es mucho alboroto. No estamos para ruidos. Terminar los pagos es asunto tuyo. Ya te llamaremos cuando nos encontremos mejor para que lo traigas». La misma excusa de siempre. En 5 años, las veces que el pequeño Malik había cruzado el umbral de esa casa se podían contar con los dedos de una mano, y siempre nos echaban a la calle tras 15 minutos con cualquier excusa barata. «Está bien, no se preocupe, quizá en otro momento». Agaché la cabeza, intentando tragarme el nudo amargo que se me formaba en la garganta. «Andando, lárgate ya. Si te quedas ahí en la corriente te vas a resfriar y luego será peor el remedio que la enfermedad». Sin decir más, Viola me tiró la puerta en las narices. El sonido seco del cerrojo girando fue como una sentencia final. Me quedé ahí plantada, contemplando esa fría plancha de hierro. Ni un paso adelante, ni siquiera un triste vaso de agua me ofrecieron. Pegué la oreja a la madera helada, rogando escuchar aunque fuera la voz de mi suegro o el murmullo de la televisión. Buscaba cualquier señal de vida cotidiana, pero nada. Del otro lado reinaba un silencio sepulcral. Era una quietud que daba miedo, como si ese apartamento fuera un mausoleo tragándose los sonidos. Una ráfaga de viento se coló por el hueco de la escalera y me heló el espinazo. Me estremecí y me subí el cuello del abrigo antes de dar media vuelta para bajar. Sentía una losa en el pecho. Ya casi he saldado la cuenta. ¿Por qué tus padres siguen mostrándose tan gélidos con nuestro hijo y conmigo? Aquella duda quedó flotando en mi mente, devorada poco a poco por la negrura del hueco de la escalera. Ignoraba que, en el instante preciso en que me giré, unos ojos me escrutaban tras las persianas rotas. No era la mirada cansada de un anciano, sino una observación afilada y calculadora. Bajé al patio con la sensación de quien escapa de un sótano donde el aire se ha vuelto irrespirable. El sol de la tarde, de un amarillo enfermizo, se filtraba entre el follaje, proyectando sombras danzantes sobre el pavimento de hormigón. El bullicio del patio chocaba violentamente con el silencio sepulcral de la quinta planta. Un grupo de chavales jugaba al baloncesto a grito pelado, mientras varias vecinas en los bancos desgranaban vainas y le daban a la lengua con entusiasmo. Caminaba hacia mi auto, lista para ir a recoger a mi pequeño. «Kesha, ¿eres tú, mi niña?». Me giré dando un respingo, con el susto en el cuerpo. Se trataba de doña Hati. En sus buenos tiempos había presidido la comunidad de vecinos y, aunque ya estaba jubilada, conservaba ese porte de generala y las ganas de meter las narices en todo. Estaba apoltronada en el banco de piedra, abanicándose con un trozo de cartón y escrutándome con la mirada clavada y los ojos entrecerrados. «Sí, buenas tardes, doña Hati». Tomando el fresco, la saludé con toda la educación del mundo. Doña Hati ignoró olímpicamente mi comentario trivial. Me hizo sentar a su vera y oteó el horizonte como si temiera que hubiera moros en la costa. Acto seguido, se inclinó hacia mi oído y me susurró con aires de conspiración:
¿Otra vez has subido a pagarles la deuda a ese par? Me dejó de piedra que estuviera al tanto de un trapo sucio familiar tan íntimo, pero asentí con la cabeza. Sí, hoy tocaba aflojar la cartera. Doña Hattie chasqueó la lengua y negó lentamente, con una mueca que mezclaba compasión y cierto espanto. Bajó el volumen de su voz todavía más. Pobrecita mía, deslomándose como una mula para mantener a gente que no se merece ni el aire que respira. Escúchame bien lo que te digo. El mes que viene, no le sueltes ni un solo centavo. Fruncí el ceño, totalmente desconcertada. Doña Hattie tenía fama de cotilla, pero no era mala persona ni de las que incitan a los jóvenes a ser crueles o a dejar pufos sin pagar. ¿Por qué me dice eso? Si ya solo me quedan un par de meses y termino. Todo esto es por los $12,000 que Marcus pidió prestados para largarse a Dakota del Norte. Es una deuda de honor y tengo que saldarla, cueste lo que cueste. Me aferró el brazo con tal fuerza que sentí sus dedos clavarse en mi carne. Tenía la mirada desorbitada, fija en la mía, y aunque la voz le temblaba, escupió cada sílaba con una dureza implacable. Por estos lares se rumorea que, a veces, los muertos no terminan de irse del todo. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda y se me erizó la piel al instante. Lo que dijo la señorita Hattie me heló la sangre, como si un viento de ultratumba me golpeara a plena luz del día. ¿Pero qué está diciendo? Mi marido falleció hace 5 años. Tenemos el certificado de defunción y hasta trajimos sus cenizas de vuelta. Ella me cortó en seco sacudiendo la mano. No estoy hablando de aparecidos, niña. Hablo de gente viva, de carne y hueso. ¿No te has fijado? De día esa casa parece un cementerio de lo callada que está, pero dan la 1 o las 2 de la mañana y se empiezan a oír ruidos. Una noche de estas que no pegaba ojo, salí al balcón a fumarme un cigarro y vi la silueta de un hombre subiendo hacia el 5º piso. Su forma de caminar se me hizo familiar, inconfundible, diría yo. El corazón me empezó a golpear el pecho con fuerza. Ese cojeo particular, con el hombro un poquito ladeado, exactamente igual a como caminaba Marcus tras romperse la pierna en aquel accidente de moto. Y lo más extraño es que esa sombra aparece siempre la misma noche que vienes a dejar el dinero o a la noche siguiente. Me quedé paralizada, con la mente totalmente en blanco. Marcus murió en un accidente laboral en Dakota del Norte. Un representante de la empresa contratista vino personalmente a entregarnos la urna con sus restos. Seguramente se equivoca. Su vista ya no es la misma de antes. Traté de buscar una explicación lógica, pero mi propia voz me traicionaba temblando. La señorita Hattie me lanzó una mirada fulminante. Soy vieja, pero no estoy senil ni chocheando, y te digo que lo vi. Traía una gorra bajada hasta las cejas y una mascarilla. Si fuera un ladrón, andaría escondiéndose por los rincones. Pero este sujeto sacó una llave del pantalón y abrió la puerta como Pedro por su casa. Si no me quieres creer, ese ya es tu problema. Hazme caso y compruébalo tú misma. La administración del edificio acaba de poner una cámara de vigilancia en el descansillo, justo entre el 4º y el 5º piso, por el tema de los robos. Muévete, busca a alguien con contactos y consigue esas grabaciones como sea. Tras soltar la bomba, la señorita Hattie me soltó el brazo y siguió abanicándose con total naturalidad, como si no acabara de destrozarme la vida. Yo me levanté con las piernas de trapo y caminé hacia mi coche. Sentía que la cabeza me iba a estallar. Las palabras de la vecina retumbaban en mi interior una y otra vez. No está tan muerto. Camina cojeando. Abrió la puerta con la confianza de quien entra en su propia casa. Metí la llave en el contacto, pero me temblaban tanto las manos que apenas pude arrancarlo. Un miedo difuso pero aplastante empezó a apoderarse de mí. Si Marcus seguía vivo, ¿por qué demonios me había dejado cargar con esta deuda monstruosa durante 5 años? El tráfico de Chicago en hora punta era un infierno absoluto, pero yo conducía en piloto automático, totalmente desconectada del caos que me rodeaba. En mi mente se proyectaba una película a cámara lenta, uniendo piezas sueltas y recuerdos fragmentados de todo lo vivido en el último lustro, especialmente las visitas a mis suegros.
¿A qué venía esa dureza de Viola al exigirme el dinero? Esos $12,000 eran sus ahorros de jubilación. No era como si les hiciera falta para comer mañana mismo. ¿Por qué esa obsesión con que les pagara $200 mensuales sin falta? Entre los dos cheques de la Seguridad Social sumaban casi $2,000. Viviendo en ese barrio y siendo tan austeros como eran, tenían de sobra para mantenerse sin apuros. ¿Para qué necesitaban esos $200 extra en efectivo cada mes? ¿Era para ahorrar o para mantener a alguien más en la sombra? Recuerdo una vez el verano pasado, con un calor de los 1000 demonios, que les llevé una bolsa de naranjas. Cuando Viola abrió, noté de reojo que tenían todas las persianas bajadas a cal y canto. No tenían aire acondicionado y tampoco abrían las ventanas para que corriera el aire. ¿Cómo aguantaban dos ancianos ese horno si no fuera porque intentaban ocultar que había alguien más ahí dentro? Mamá de Malik, te estoy esperando. El grito agudo de mi hijo me. El niño vino corriendo hacia mí empapado en sudor. Lo abracé fuerte sintiendo un nudo en el estómago. Se trataba del padre de Malik. El día que me comunicaron la muerte de Marcus, perdí el conocimiento varias veces. Viola no paraba de repetir que él se había ido buscando un futuro mejor para la familia. Ahora que ha fallecido, nos quedamos sin nada y llenos de deudas. Tú eres su esposa. Tienes que hacerte cargo. Por el amor a mi hijo, para que no pierda a sus abuelos. Acepté trabajar sin descanso para saldar aquella cuenta. Pero, ¿y si lo que dijo la señorita Hattie fuera cierto? Ese pensamiento hizo que diera un volantazo, casi chocando contra un coche que venía de frente. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Malik asustado. «Sí, cariño. No es nada. Solo estoy un poco cansada». Al llegar a casa, después de preparar la cena y acostar a mi hijo, me senté frente al ordenador. La pantalla brillaba, pero yo no lograba concentrarme. Abrí un cajón y saqué mi cuaderno de presupuestos. La línea que decía «Pagar deuda a abuelos, $12,000», estaba rodeada en rojo. Llevaba pagando 58 meses. Solo me quedaban 2. Si Marcus seguía vivo, significaba que no estaba pagando una deuda, sino que me estaban estafando. Recordé el detalle de la cojera. Marcus se había roto el tobillo izquierdo en un accidente de moto en 2018. La sospecha, como si fuera ácido, empezó a corroer mi confianza. Necesitaba pruebas. Agarré el teléfono y busqué un nombre en mis contactos. Dante, un primo mío que era un genio de la informática. «Kesha, ¿qué pasa para que llames a estas horas?» «Dante, ¿estás ocupado? Necesito un favor». «Dime, prima». «Es un asunto delicado. ¿Conoces a alguien que controle las cámaras del edificio donde viven mis suegros?» Hubo un silencio al otro lado. «¿El del lado sur?» «Tengo un amigo en la empresa de seguridad que las instaló». «¿Por qué? ¿Te han robado algo?» «Sí, algo así. Creo que se me cayó la cartera en las escaleras». «¿Hay alguna forma de conseguir los archivos de la cámara entre el cuarto y el quinto piso de los últimos 3 meses?» «Preguntaré mañana y te aviso». «Por favor, Dante. Es muy importante». Colgué con las palmas de las manos empapadas en sudor. La flecha ya había salido del arco. Acababa de comenzar mi búsqueda de la verdad. A la tarde siguiente, me reuní con Dante en la terraza de una cafetería escondida en una callejuela. Llegó puntual y sacó un portátil de su mochila. «Kesha, ¿qué te pasa? Estás muy tensa. Tienes mala cara». Me miró con preocupación. Forcé una sonrisa. «¿Qué tal? ¿Conseguiste algo?» Dante asintió. «Has tenido suerte. Todo queda respaldado automáticamente en la nube. Un contacto me consiguió el acceso a los archivos. Recuérdame, ¿qué día dices que te desapareció la billetera? Filtra la búsqueda entre el día 5 y el 6 del mes pasado, en la franja horaria de la 1 a las 3 de la madrugada». Dante tecleaba inmerso en un silencio absoluto. «Lo tengo. Fue el día 6. Fíjate en esto». Giró el monitor hacia mí y vi una grabación con mucho ruido visual, en un blanco y negro de mala calidad. El encuadre de la cámara apuntaba desde el descansillo del cuarto piso hacia el quinto. El pasillo estaba completamente desierto. El reloj digital marcaba la 1:45 y 20 segundos. De repente,
Una sombra emergió subiendo las escaleras. Sentí que se me helaba la sangre. El sujeto llevaba una chaqueta holgada y una gorra calada hasta las cejas que le ocultaba medio rostro. Además traía puesta una mascarilla. «Deténlo ahí. Ponlo en cámara lenta». Apenas reconocí mi propia voz. Sonaba temblorosa y extraña. Dante presionó una tecla. El hombre subía los peldaños con dificultad. Primero apoyaba el pie derecho, luego arrastraba el izquierdo denotando una leve cojera. Al apoyar el peso en esa pierna, su hombro izquierdo cedía levemente. Esa forma de caminar. Me tapé la boca para ahogar un sollozo. No cabía duda. Era Marcus. Me quedé petrificada mirando la pantalla. El hombre llegó frente a la puerta, número 504. Ni siquiera llamó. Metió la mano en el bolsillo con total familiaridad, sacó un llavero, eligió una llave con destreza y la introdujo en la cerradura. Clic. La puerta cedió. Se deslizó hacia el interior y la cerró con sumo cuidado. ¿Reconoces a alguien?, preguntó Dante con cautela. Pon la grabación del mes anterior. Dante obedeció. Día 6 del mes pasado a la misma hora. El mismo sujeto, el mismo sigilo y la misma facilidad para abrir la puerta. Me tragué los videos de los últimos 3 meses, uno tras otro, sin parpadear. El patrón era idéntico. La noche después de que yo entregaba el dinero, él aparecía. De repente, sentí una oleada de náuseas. ¿A quién había estado manteniendo durante 5 años? Estaba pagándole al mismo hombre que se escondía allí, el que había permitido cruelmente que su esposa e hijo sufrieran por una deuda inexistente. Dante, cópiame todo esto en una memoria USB y ni una palabra a nadie, por favor. Dante notó la gravedad en mi semblante y asintió. Tranquila, seré una tumba. Agarré el dispositivo, apretándolo con fuerza en mi puño. Aquello era inmenso, peor que si se desplomara el cielo. Me levanté de golpe y salí corriendo de la tienda. Marcus estaba vivo y junto con sus padres había orquestado esta farsa para explotarme hasta los huesos. Al llegar a casa, eché el cerrojo de mi habitación y me dejé caer al suelo. El portátil reproducía el video en bucle una y otra vez. Reconocí la chaqueta que llevaba puesta. Era una que yo misma le había regalado antes de que se marchara a Dakota del Norte. Marcus no estaba muerto. ¿Por qué fingir su propio fallecimiento? ¿Por qué usar la excusa de una deuda para extorsionarme? Mi mente viajó al día en que recibimos la terrible noticia. Mis suegros lloraban desconsoladamente, pero justo después del servicio funerario, sacaron a colación la supuesta deuda que Marcus había dejado a la familia. Ahora que él no está, somos viejos y no tenemos ingresos. Los $12,000 que le dimos se han perdido. A ver cómo arreglamos esto. Apelaron a mi compasión y a mi sentido del deber. Sabían perfectamente que yo jamás abandonaría a los padres de mi esposo. Y así, sin más, me convirtieron en su cajero automático durante 5 años. El dolor se estaba transformando en ira, una rabia que ardía a fuego lento. Casi $14,000 contando intereses y regalos. Era mi sudor, eran mis lágrimas. Había ahorrado cada centavo para mantener al fantasma de mi marido y a sus 2 cómplices. Miré el altar improvisado donde la foto de Marcus seguía sonriendo amablemente. Tuve ganas de hacerlo añicos, pero no. Destrozar cosas no solucionaría nada. Tenía que mantener la calma, ser más lista que ellos. Has interpretado muy bien tu papel de muerto, Marcus, susurré. Bueno, ahora déjame jugar a la esposa ingenua un poco más, pero esta vez la directora de la obra seré yo. Abrí un cajón y saqué un cuaderno. Comencé a trazar un plan. Paso 1. Confirmar la identidad del hombre del video. Paso 2. Investigar la situación financiera real de Marcus y su familia. Paso 3. Encontrar el escondite. Mañana comenzaría la cacería. Iba a cazar a mi propio marido muerto. A la mañana siguiente me levanté como siempre. Preparé el desayuno para Malik, planché su uniforme, lo llevé a la escuela y luego fui directo al trabajo. En una nota adhesiva, empecé a recalcular las cifras. Deuda original, 12,000. 200 al mes por 60 meses equivalen a 12,000. Además, en festivos, cumpleaños y para medicinas,
Siempre daba algo extra. El monto total que les había entregado en 5 años superaba los $14,000. Pensé en cómo podría haber cambiado mi vida y la de mis hijos con ese dinero, y en cambio lo había tirado a ese pozo sin fondo en el 5.º piso. Le envié un mensaje a Dante. Investiga si hay movimientos extraños en la cuenta bancaria de mi suegro. Sospecho que el dinero que les doy no se usa para vivir ni para pagar ninguna deuda. Dante respondió: eso es complicado por la protección de datos, pero puedo intentarlo indirectamente. Dame algo de tiempo. Guardé el teléfono. Necesitaba acercarme más. Una idea cruzó por mi mente. Si venía a casa a recoger el dinero que yo acababa de entregar, ¿lo necesitaba para algo o vivía de ello? Esa tarde salí temprano del trabajo y pasé por el edificio de mis suegros. Aparqué el coche y me senté en un banco fingiendo descansar. Pero mira quién es, Kesha. Una voz chillona me llamó. Era la señora Jenkins, la vecina del 4.º piso. Hola, señora Jenkins. Pasaba por aquí y subí para ver cómo estaban los abuelos. La señora Jenkins se sentó a mi lado. Eres tan buena, hija, pagando la deuda de tu marido durante tanto tiempo. Por cierto, ¿están bien últimamente? Es que todas las noches oigo un alboroto tremendo arriba. ¿Alboroto? ¿Qué tipo de alboroto? Bueno, a altas horas de la noche oigo pasos fuertes en el techo, como de un hombre joven, y a veces oigo la cisterna del baño a las 2 o 3 de la madrugada. Mi corazón se aceleró. Debe ser mi suegro. Con el dolor en la pierna, camina con más torpeza, improvisé. La señora Jenkins hizo una mueca. Dolor en la pierna, mis narices, y otra cosa rara. Esos dos son más agarrados que nadie, siempre quejándose de que se quedaron sin dinero por lo que le pasó a tu marido, pero últimamente, todas las noches, veo a tu suegra bajar con una enorme bolsa de basura negra. El otro día, la curiosidad pudo conmigo. Eché un vistazo y allí asomaban cartones de pizza y latas de cerveza entre la basura. ¿Qué clase de dieta es esa para 2 ancianos? Me quedé de piedra. Justo esa era la comida chatarra favorita de Marcus. ¿Que si no la confronté? Por supuesto que sí. Su respuesta, que eran ofrendas que ponía para el difunto. Vaya pretexto más barato. ¿Quién deja tantas sobras a un muerto? El chisme de la señora Jenkins fue la pieza clave que me faltaba. Marcus no iba de visita por dinero, sino que vivía allí, gastándose lo que yo ganaba con el sudor de mi frente. Dejé pasar 2 días y pasé a la acción. Fui al centro comercial y compré un masajeador de pies de alta gama. Elegí las 8 de la noche para la visita. Subí los 5 pisos cargando con aquel armatoste. Plantada ante la puerta 504, aguzé el oído. Se oía la tele y gente hablando. Come, hijo, come que se enfría. Tu mujer acaba de traer la plata del mes, así que gasta sin miedo. Era la voz de Viola. Tranquila, mamá, lo tengo todo controlado. En cuanto termine de pagar, me esfumo un tiempo. Esa tonta de mi esposa se lo creyó todo. No ha fallado ni un mes. Aquel timbre. Me quedé helada. Un tono grave, algo ronco. Inconfundiblemente, era la voz de Marcus. Me hirvió la sangre. Estuve a punto de echar la puerta abajo, pero la razón me frenó. Toqué. Toc, toc, toc. El silencio fue inmediato. ¿Quién es?, preguntó mi suegro desde dentro. Papá, soy Kesha. Te traigo una máquina de masajes. Pasó un buen rato hasta que escuché el arrastrar de unas pantuflas. La puerta se abrió apenas una rendija. Esta vez era Elijah quien bloqueaba la entrada. A estas horas, hija, ¿por qué no avisaste? Salí del trabajo, pasé por la tienda y vi este aparato que va genial para tu artritis. Elijah me cortó el paso. No, déjalo ahí. La casa está patas arriba. No soy una extraña, papá. Además, quería entrar a encenderle una vela a Marcus. A mi suegro se le descompuso el gesto. ¿Qué tonterías dices? Anda, vete a casa. Justo en ese instante, desde el dormitorio del fondo, se oyó una tos. Una tos seca y corta, de hombre. Mi suegro dio un respingo. Tu madre está con la tos otra vez. Vete ya, anda. Me arrebató la caja de las manos y cerró la puerta de un portazo. Me quedé sola en el pasillo.
Aquella tos no era de Viola. La presencia de Marcus en esa casa estaba confirmada. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Dante. Keisha, encontré algo interesante. Fui a verlo. Me enseñó un archivo de Excel en su portátil. Revisé el historial de transacciones. Los cheques de la pensión llegan puntuales cada mes, pero no han retirado ni un solo dólar en años. Tienen decenas de miles de dólares acumulados. ¿No sacan dinero?, pregunté atónita. Nada, solo depósitos. Entonces, ¿de qué viven? La pizza, la cerveza, las cosas que la señora Jenkins dice ver. Todo eso cuesta dinero. Efectivo, dije en voz alta. Aparte de mi dinero, alguien más tiene que estar dándoles plata. Exacto. Y esa persona solo puede ser Marcus. No hace transferencias para no dejar rastro digital. Les lleva el dinero en mano cuando se cuela por la noche. Así que no pasan necesidades. Tienen una fortuna que les da su hijo, y aún así te han estado exprimiendo hasta el último centavo. Apreté los puños. Esta verdad era aún más cruel que si fueran pobres. Eran ricos gracias al dinero sucio de su hijo, pero su codicia los llevó a robar el sudor de mi frente. Sospecho que Marcus está metido en algo ilegal. La cantidad que maneja no es pequeña. ¿Puedes averiguar qué está haciendo? Eso es más difícil, pero intentaré seguir el rastro a través de sus antiguos contactos. Gracias, Dante. Marcus se escondía en algún lugar, metido en negocios turbios, y usaba a sus padres y una deuda falsa para explotar a su propia familia por pura avaricia. Al dejar a Dante, pasé por una imprenta. Aún me faltaba una pieza, la muerte de Marcus. Recordé el día que recibimos la urna. El representante, un tipo llamado Tate, dijo que Marcus había tenido un accidente y debían incinerarlo de urgencia. La familia no pudo ir a Dakota del Norte a identificar el cuerpo. Mis suegros aceptaron, diciendo que era mejor que su hijo descansara en paz. Decidí llamar al señor Tate. Hola, señor Tate. Soy Keisha, la esposa de Marcus. Hola, Keisha. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy tramitando la pensión de viudez y la aseguradora me pide el informe forense original y el certificado de defunción estatal. ¿Podría ayudarme a conseguirlos? Eso es muy difícil. Han pasado 5 años. Esos papeles ya no existen. Además, en su momento, todo se hizo por vías humanitarias. La documentación fue muy básica. El señor Tate tartamudeó. Por favor, inténtelo. Le compensaré por las molestias. Bueno, veré qué puedo hacer. El señor Tate colgó apresuradamente. Su actitud confirmó mis sospechas. Seguro que había colaborado en la falsificación de los documentos. Miré hacia el sur, hacia el pueblo rural de Indiana, de donde era la familia de Marcus. La urna con sus cenizas estaba en el panteón familiar. Tenía que abrir esa urna. Llamé a mi suegra. Mamá, este fin de semana me llevaré a Malik al pueblo. Necesito llevarle flores a su papá. Ya terminé de pagar esa maldita deuda y quiero cerrar el ciclo dando las gracias. ¿Para qué vas a ir hasta allá? Es un viaje larguísimo, rezongó Viola con sequedad. No puedo evitarlo, mamá. Anoche soñé con Marcus y me lo pidió. Me dejas muy inquieta. Los viejos suelen ser supersticiosos. Está bien, ve si es tu voluntad, pero vuelvan pronto. Sí, tranquila. Colgué el teléfono. Ese viaje a Indiana era la pieza que faltaba. Dentro de esa fría urna de cerámica se escondía la verdad absoluta. Marcus, te escondes de lo que debes. Obligas a tu mujer a pagar tus platos rotos, pero de la justicia no te vas a escapar. Aquel fin de semana, bajo el sol abrasador del Medio Oeste, conduje mi viejo auto con Malik a bordo por una carretera que serpenteaba entre inmensos maizales. Salimos de madrugada para llegar antes del mediodía. Malik estaba que no cabía en sí de la emoción. No paraba de hablar, preguntando por cada tractor que veíamos y por esos abuelos que nunca llegó a conocer. La risa inocente de mi hijo se sentía como puñaladas en mi pecho. Su pureza hacía que la culpa de los adultos pesara el doble. No tuve el valor de confesarle el verdadero motivo de nuestro viaje. Para él, era una aventura al pueblo de su papá. Para mí,
Era la misión para encontrar la prueba que desenmascararía a ese hombre cruel. Al llegar al pueblo, varios parientes nos recibieron con los brazos abiertos. Mi tío político, el encargado del cementerio, salió a ayudarnos con el equipaje. ¡Qué alegría, Kesha! ¡Cuánto tiempo sin vernos! Malik ya está hecho todo un hombrecito. Es la viva imagen de su padre. Ese comentario, aunque inocente, me dolió. Idéntico al hombre que se escondía, aquel que en 5 años no le había mandado ni un caramelo. Sonreí y saludé a todos, intentando aparentar serenidad. Dejé unas flores en el altar de la iglesia y encendí una veladora. El humo me picaba en los ojos. Con su permiso, voy a llevar a Malik al camposanto para ponerle flores a su padre y decirle que ya cumplí con mi obligación. Lo dije en voz alta para que todos lo oyeran. Mi tío asintió. Haces bien, hija. Marcus descansará más tranquilo. Quédense a comer y van por la tarde. Ahora hace demasiado calor. No, gracias, tío. Prefiero ir de una vez. Por la tarde tenemos que regresar a Chicago para que el niño vaya mañana a la escuela. Rechacé su oferta con firmeza. Tenía que ejecutar mi plan al mediodía, justo cuando todos estuvieran comiendo. Tomé a Malik de la mano y nos dirigimos al cementerio, situado al final del pueblo. El sol caía a plomo, pero yo ni sentía el calor. En mi bolso, además de las flores, llevaba un martillo pequeño, un destornillador y una microcámara con la batería cargada. El cementerio del pueblo yacía en silencio bajo la sombra de los árboles. Las tumbas estaban limpias y ordenadas. El nicho de Marcus estaba en el muro del columbario, tercera fila, con una placa de granito negro brillante y una foto suya sonriendo. Coloqué las flores. Malik me ayudó a acomodarlas. Papá, soy Malik. He venido a verte. Ayúdame a sacar buenas notas. El niño juntó las manos y su voz infantil resonó en el silencio. Lo miré y se me llenaron los ojos de lágrimas. Malik, cariño, ¿por qué no vas a jugar un rato allá lejos mientras hablo un momento con papi? Está bien, mamá. Malik corrió obedientemente hacia una zona de césped a buscar saltamontes. Me quedé sola frente al nicho. Miré a mi alrededor. Ni un alma. A esa hora, todo el pueblo estaba en sus casas. Respiré hondo para calmarme. Con las manos temblorosas, encendí la microcámara que había escondido en la solapa de mi chaqueta. Debía grabar todo el proceso como prueba. Me acerqué al nicho. La urna estaba detrás de una pequeña puerta de cristal cerrada con llave. Mi tío me había dado una copia el día del entierro por si quería limpiarlo alguna vez. Jamás imaginó que esa llave abriría la puerta a una verdad tan cruda. Metí la llave en la cerradura. El clic sonó seco y metálico. La puertecita de cristal se abrió. La urna de cerámica color tierra apareció ante mí. Grabado en ella estaba el nombre Marcus Gaines y las fechas. La tomé entre mis manos. Estaba fría, no el frío de la muerte, sino el frío de una mentira. La puse en el suelo y saqué el martillo y el destornillador. La tapa estaba sellada con silicona. Tenía que hacer palanca con cuidado para no romperla. El sudor me corría por la frente. El corazón me latía con la fuerza de un tambor. Si alguien aparecía en ese momento, me tomarían por una loca profanadora de tumbas. Crack, saltó un trozo de silicona, contuve la respiración y seguí haciendo palanca. Tras unos minutos de esfuerzo, la tapa cedió. Con un último empujón, saltó, aguanté el aire y miré dentro. Vacía, no del todo. En el fondo había una capa de polvo y varias piedras de construcción del tamaño del puño de un niño. Ni cenizas, ni fragmentos de hueso, nada que se pareciera a los restos de un cuerpo humano incinerado. Las piernas me fallaron. Me dejé caer al suelo, con la vista clavada en esas piedras inertes. Aunque me lo esperaba, ver la verdad con mis propios ojos fue un shock. Durante 5 años, toda la familia había estado venerando un puñado de escombros. Por 5 años, mi hijo y yo le habíamos rezado a unas rocas. Era una broma macabra de una crueldad infinita. Agarré la cámara y grabé el interior de la urna, enfocando cada piedra, cada mota de polvo. Mientras grababa, hablé con voz ahogada pero firme. Hoy,
15 de mayo de 2024. Yo, Kesha Van, viuda de Marcus Gaines, acabo de profanar la urna de mi esposo en el camposanto de su pueblo natal. Al destaparla, lo único que encontré fueron piedras, ni rastro de cenizas. Ahí estaba la evidencia irrefutable. La muerte de Marcus no fue más que una farsa. Regresé las piedras a su lugar. Cerré el recipiente y apliqué un pegamento industrial que traía conmigo para sellarlo de nuevo. Me moví con agilidad, asegurándome de no dejar ni una sola huella que delatara mi intromisión. Coloqué la urna en su nicho y pasé el cerrojo de la vitrina. Por fuera todo lucía inalterado, pero por dentro yo era un huracán de emociones. «Mami, mira el saltamontes gigante que atrapé», gritó Malik a la distancia. Me secó el llanto de golpe, me alisé el vestido y forcé una sonrisa para recibirlo. «Qué bien, campeón. Pero vámonos ya, que el sol está pegando fuerte». Lo tomé de la manita y salimos de aquel lugar. A mis espaldas dejaba aquella tumba falsa, un monumento erigido a la traición de la familia de mi marido. Pero esa mentira tenía los días contados. Me lo prometí a mí misma. Picamos algo rápido donde mi tío y partimos hacia Chicago, fingiendo que a Malik le dolía la barriga. A medio camino, paré en un motel de carretera. La verdad es que me urgía estar sola y en silencio para analizar el video y planear mi siguiente jugada. Con el niño ya dormido en la habitación, me colgué del Wi-Fi y me puse a rastrear en Facebook a los viejos conocidos de Marcus, sobre todo a ese grupito con el que salía de copas. El más allegado era Darius, al que todos llamaban Buitre. Recuerdo que en el funeral, Darius lloraba como si se le fuera la vida en ello. Incluso me agarró las manos prometiéndome que velaría por mí y por el niño. Pero después de eso, si te he visto, no me acuerdo. Busqué su nombre y di con su perfil. De foto de perfil tenía una moto enorme. Entré a su muro y vi que se la pasaba subiendo fotos de juergas en antros y discotecas. Revisando sus últimas publicaciones, una imagen me detuvo el corazón: Darius brindando con una jarra de cerveza en una terraza. En la muñeca izquierda lucía un reloj de correa metálica con la esfera azul. Hice zoom en la imagen y sentí que el pulso se me disparaba. Un Seiko Sports azul, el mismo que le regalé a Marcus por nuestro aniversario de bodas. Imposible olvidarlo. Yo misma mandé grabar nuestras iniciales K y M al reverso, pero lo más revelador era el rayón profundo cerca del cierre, marca de una caída que tuvo Marcus en la moto. Aunque la foto de Darius estaba algo borrosa, esa marca era inconfundible. ¿Qué hacía Darius con el reloj de mi marido? El señor Tate, el intermediario, me aseguró que Marcus había perdido todas sus cosas en el accidente y ahora resulta que su mejor amigo traía puesto su reloj. Solo cabía una explicación. O Marcus se lo regaló, o Marcus estaba con él. Seguí escudriñando las fotos. Darius publicaba seguido desde un polígono industrial en Gary, Indiana, justo cruzando la frontera estatal. Todo empezaba a cobrar sentido. Las transferencias a la cuenta de mi suegro también se originaban en esa zona. Darius era el nexo. Él era el cómplice, el encargado de ayudar a Marcus a lavar dinero y comunicarse con su familia. Seguro que mi marido se escondía cerca de donde vivía o trabajaba ese tipo. Hice capturas de pantalla de todo. Ya tenía el hilo del cual tirar. Darius, el buitre, era la llave para encontrar la madriguera de Marcus. En cuanto pisé Chicago, le envié toda la info a Dante. Investiga a este sujeto de urgencia. Se llama Darius. Es el mejor amigo de Marcus y sospecho que lo está encubriendo. Averigua a qué se dedica, dónde vive, sus movimientos. Dante, que es un genio con las computadoras, no tardó en sacarle todo el historial. 2 días después, me citó en una cafetería. Kesha, este tal Darius es una ficha. Supuestamente administra un taller mecánico en Gary, pero eso es pura fachada para un negocio de préstamos ilegales. Con razón le sobra plata para la fiesta. Asentí en silencio. Rastreé su celular. Esto no es muy legal que digamos, así que, chitón, tiene una rutina bien rara. De día en el taller, de noche de parranda, pero ojo,
Siempre a eso de las 11 de la noche maneja hasta un almacén abandonado al fondo del parque industrial. Se queda 1 hora y luego se va a casa. ¿Un almacén abandonado? Se me iluminó la mirada. ¿Crees que Marcus esté ahí? Es muy probable. Esa zona es un desierto. Es el escondite perfecto. Además, revisé las cámaras de tráfico y el auto de Darius suele llevar bolsas de comida y provisiones cuando va para allá. Es él. Marcus está en ese almacén. Apreté los puños, con una mezcla de nervios y adrenalina. Tenía a la presa a tiro. Dante, ¿me harías un último favor? Quiero ir. Quiero atraparlo con las manos en la masa. Kesha, eso es jugar con fuego. Esa gente tiene nexos con la mafia. Son peligrosos y tú vas sola. Si te pasa algo, ¿por qué mejor no llamamos a la policía? Negué con la cabeza. Aún no. No tenemos pruebas de que siga vivo. Si llamamos a la policía, harán un chequeo de rutina y se nos escapará. Necesito grabarlo, tener su voz, su cara, algo que demuestre que es él y que confiese todo. Solo así tendremos evidencia sólida. Dante soltó un suspiro. Está bien, te acompaño. Traje un par de juguetes tecnológicos que nos van a servir, y aparte sé defenderme bastante bien, pero necesito que me jures que vas a seguir mis instrucciones al pie de la letra. Nada de imprudencias, te lo prometo. Gracias por todo, Dante. En ese momento nos pusimos a trazar el plan para nuestra cacería nocturna. El momento perfecto era la noche siguiente. Según nuestros cálculos, era cuando Darius iría al depósito para llevarle provisiones. Regresé a casa y me quedé mirando nuestra foto de boda. Esa sonrisa de Marcus que antes adoraba, ahora me revolvía el estómago de lo falsa que se veía. Te escondes muy bien, Marcus, pero te olvidaste de un detalle. No hay mentira que dure 100 años. Mañana mismo te voy a arrancar la máscara. Abracé fuerte a Malik y le di un beso en la frente. Tranquilo, mi amor. Mamá está a punto de conseguir justicia para ti. Se acabó eso de mantener a un traidor. La batalla final estaba por estallar y yo estaba más que lista. A la tarde siguiente, dejé a Malik con mi madre, con la excusa de que tenía que doblar turno en la oficina toda la noche. Ella, pobrecita, me miró con pena por lo mucho que trabajo y me dijo que me fuera tranquila, que ella cuidaba al nene. A las 8 en punto de la noche, Dante pasó por mí en un coche viejo que había conseguido prestado. Íbamos vestidos de negro total, con gorras y cubrebocas, como si fuéramos espías de película barata. Toma esto, me dijo Dante, extendiéndome algo que parecía un simple bolígrafo. Es una grabadora de alta fidelidad, y esto otro es un rastreador GPS. Guárdatelo bien en el bolsillo por si las cosas se ponen feas. Salimos de la ciudad enfilando hacia el sur por la autopista. Al entrar en la zona industrial de Gary, el lugar parecía un pueblo fantasma a esa hora. Nos metimos en un sector de galpones abandonados donde la maleza se comía el asfalto. Hasta aquí llegamos con el auto. Hay que seguir a pata, susurró Dante. Apagó el motor y las luces de inmediato. Bajamos en silencio absoluto. La oscuridad era total, solo interrumpida por el canto de los grillos y el viento. Avanzamos agazapados, pegaditos a una cerca oxidada, dirigiéndonos hacia un almacén enorme que se alzaba en medio de un descampado. El GPS indica que Darius ya está cerca. Hay que esconderse, me advirtió Dante en voz baja. Nos parapetamos detrás de unos barriles oxidados a unos 20 metros de la entrada principal. A las 11:15 vimos las luces de una moto rompiendo la noche. El rugido del motor se hizo más fuerte. Era él. La moto frenó en seco frente al galpón y el hombre se quitó el casco. Confirmado, era Darius Bussard. Cargaba 2 bolsas grandes de plástico. Se acercó a la cortina metálica y le dio 3 patadas siguiendo un ritmo específico. Fuerte, suave, fuerte. La persiana metálica subió chirriando y una luz amarillenta se proyectó desde el interior hacia afuera. De las sombras emergió una figura masculina. Llevaba una camiseta de tirantes mugrienta, pantalones cortos y unas chanclas gastadas. Tenía el pelo largo y enmarañado, y una barba de náufrago le tapaba media cara. Estaba más moreno y flaco, pero esos ojos, esa nariz y esa postura encorvada, no cabía duda.
Era Marcus, mi esposo, el padre de mi hijo, el hombre por el que había guardado luto durante 5 años. Estaba ahí, en carne y hueso frente a mis narices. Por más que me hubiera mentalizado, verlo con mis propios ojos me dejó sin aliento. Tuve que morderme el labio hasta hacerme sangre para no soltar un grito de rabia. ¿Trajiste todo? La voz de Marcus sonó ronca y cortante. Todo. Cerveza, comida, cigarrillos y ropa nueva. Vives como un rey. Cabrón, se rió Darius mientras le pasaba las bolsas. ¿Un rey? ¿Un rey de la basura? Esto es un horno, y los mosquitos me están comiendo vivo. Ya me estoy volviendo loco aquí, se quejó Marcus, agarrando las cosas y dando media vuelta. Darius metió la moto y bajó la cortina de golpe. Ven, hay que pegarnos más, me susurró Dante. Nos deslizamos como sombras hasta la pared lateral del depósito. Encontramos una grieta por donde se filtraba la luz y el sonido. Pegué el ojo al agujero para ver. Adentro, en un rincón, tenía su madriguera, un colchón en el suelo, una mesa de plástico, un ventilador y una tele pequeña. Los 2 hombres se sentaron y abrieron unas cervezas. Activé la grabadora y la pegué a la hendidura. La conversación llegaba a mis oídos con una claridad brutal. Bebe, que está bien fría, dijo Darius. Marcus dio un trago largo y eructó. Ah, qué bien cae. ¿Y cómo va la cosa? ¿Cuándo piensas largarte? Calculo que en un mes. Estoy esperando a que mis viejos cobren el último pago. Mi mujer ya está por terminar de pagar. Qué ilusa es. No ha fallado ni un solo mes. Es un relojito para soltar la plata. Hay que reconocer que mis viejos son unos actores de primera. Se ponen a llorar miseria y ella se traga el cuento entero. La verdad es que tu mujer es una santa y tú eres un desgraciado. ¿No te da miedo el karma? Se rió Darius. ¿Qué karma? Por favor. Me fui a Dakota del Norte a hacer dinero para ellos, pero tuve la mala suerte de viciarme al juego y le debo $50,000 a la mafia de allá. Si no me escapo, me matan. Tuve que fingir mi muerte para que no buscaran a mi familia por los $12,000 de la deuda real. Mis padres no perdieron nada. Marcus soltó una carcajada. Volví sin un centavo y encima con deudas de juego aquí también. Si no le sacaba el dinero a mi mujer, ¿qué iba a comer? La pensión de mis viejos no alcanza. Con la excusa de la deuda, Kesha se ha partido el lomo trabajando. Pero ahora ya estás ganando bien. Podrías mantener a la familia. Sí, claro que hago dinero, y bastante. Pero disfruto quitándoselo a ella. ¿Por qué no? Además, así mis viejos tienen excusa para quejarse con los vecinos y nadie sospecha del dinero que les doy. Si de repente aparecen ricos, la gente hablaría. Eres una mente fría y calculadora. ¿Y tu esposa y tu hijo? Los dejaste tirados. Marcus guardó silencio un momento. Que se jodan. Kesha es joven y bonita. Ya se las arreglará. Hombres no le van a faltar. En el fondo le hice un favor. Ahora podrá rehacer su vida. Me llevo la pasta para que esté entretenida y no le dé por atar cabos. No soporto sus sermones, aunque a veces lo pienso. En casa vivía a cuerpo de rey, con la mesa puesta y la cama caliente. Y mírame ahora, pudriéndome en este agujero. Ándate con ojo. El otro día tu mujer apareció de la nada con un masajeador. Me da en la nariz que se huele algo. Como sigas ahí un día más, te encuentras a la pasma aporreando la puerta. Aguanta un poco más. Te fugas a México y fin de la historia. Eres el mayor desgraciado que he conocido, Marcus soltó Darius, aunque medio en broma. Anda, bebe y cierra el pico. Si no cuido de mi pellejo, nadie lo hará. Apagué la grabadora. Ya había oído suficiente. El hombre del que me enamoré estaba muerto de verdad. Lo que había ahí dentro era un monstruo. Le hice una seña a Dante para largarnos. ¿Estás bien?, me preguntó. Mejor que nunca. Me sequé las lágrimas con rabia. Vámonos. Mañana se le acaba el chollo. A la mañana siguiente, fuimos al bufete de un abogado amigo de Dante. Puse sobre la mesa todas las pruebas, el audio, el vídeo de la urna vacía y las cintas de las cámaras de seguridad. El letrado se puso hecho una furia al escuchar la grabación. Esto es estafa agravada, falsedad documental y ocultación.
Con el dineral que han robado y los agravantes por abuso de confianza y fingir su muerte, Marcus y sus padres van de cabeza a prisión. Quiero denunciarlos. Que paguen por lo que han hecho y me devuelvan hasta el último centavo. Dije resuelta. Te ayudaré, pero antes hay que coordinar el arresto con la policía. Si se corre la voz, Marcus se escapa. El abogado contactó con los inspectores. Con evidencias tan sólidas, montaron el operativo para esa misma noche. Un equipo asaltaría el almacén buscando a Marcus, otro iría al apartamento de sus padres y un tercero a por Darius. Yo aguardaría en la comisaría. A las 2 de la madrugada sonó el móvil del inspector. Objetivo capturado en el almacén. Cómplice neutralizado. Los 2 ancianos están en camino. Respiré aliviada, con una sensación de vacío y agotamiento total. La justicia tarda, pero llega. Había caído el telón de una farsa de 5 años. A la mañana siguiente, observé a Marcus tras el espejo espía de la sala de interrogatorios. Lucía, demacrado, esposado y con la mirada ausente. Al reproducirle la grabación, se derrumbó y cantó de plano. Sus padres lloraban en otra sala, escudándose en que lo hicieron por amor de padres. Pero la ley no tiene piedad con quienes usan el cariño para estafar. A Darius también lo trincaron por encubrimiento y por su negocio de usura. El caso sacudió a la opinión pública. El juicio se celebró 3 meses más tarde. A Marcus le cayeron 12 años por estafa mayor y falsificación. A sus padres, por la edad, les dieron la condicional, pero tuvieron que reembolsarme todo el dinero. Al abandonar el tribunal, alcé la vista al cielo azul. El sol radiante borró las sombras que habían oscurecido mi vida durante 5 años. Recuperé mi dinero, mi honor y, sobre todo, mi libertad. Vendí el piso y, sumando la indemnización a mis ahorros, me compré un apartamento nuevo, modesto pero muy luminoso. Una tarde, al recoger a Malik del colegio, me soltó: «Mamá, hoy he sacado un 10 en matemáticas. Menudo campeón está hecho mi niño. Hoy lo celebramos con pollo frito. Yo invito». Yujú. Caminamos cogidos de la mano por una alameda. La brisa vespertina traía aroma de tilos. Miré a mi hijo y sonreí, dichosa. El dolor del pasado se quedó encerrado tras las rejas. Ante nosotros se abría un futuro nuevo, brillante y en paz. Di gracias en silencio por las tormentas que atravesamos. Gracias a ellas descubrí mi propia fortaleza y aprendí que la verdadera felicidad no reside en el sacrificio ciego, sino en saber luchar para proteger lo que uno ama.